respectivo derechos a sus autores, y solo la historia es la que me pertenece. Una mini historia de terror. Estaba oscuro, y la única fuente de luz era la linterna que llevaba en la mano. Me adentré en la cueva, siguiendo las indicaciones que había encontrado en el mapa que había descubierto en la biblioteca. Sabía que el tesoro estaba en alguna parte dentro de la cueva, y estaba decidido a encontrarlo. Pero cuanto más avanzaba, más extrañas se volvían las cosas. La cueva no parecía ser natural, con paredes lisas y extrañas marcas grabadas en ellas. Y había un olor extraño en el aire, como si algo se hubiera descompuesto allí. Seguí avanzando, sin dejar de pensar en el tesoro. Pero entonces, un sonido extraño llamó mi atención. Parecía un gemido, pero no podía decir de dónde venía. Decidí seguir el sonido, y me llevó a una gran sala en el centro de la cueva. En la sala, había una figura oscura de pie en el centro. No podía ver bien quién era, pero tenía la sensación de que me estaba mirando directamente. Me acerqué, tratando de encontrar algún tipo de explicación, pero cuando la luz de mi linterna alcanzó la figura, me di cuenta de que estaba frente a un esqueleto humano. Me di cuenta de que me había adentrado en un lugar peligroso y probablemente olvidado por una razón. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y quise salir corriendo, pero antes de que pudiera moverme, escuché el sonido de un susurro en mi oído. «No estás solo aquí», dijo la voz. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie a mi alrededor. Solo la figura del esqueleto y yo. De repente, la figura comenzó a moverse. Vi cómo los huesos se juntaban y tomaban forma. El esqueleto se convirtió en una figura humana alta y esbelta, con ojos brillantes y piel pálida como la nieve. Y, sin previo aviso, comenzó a correr hacia mí. Traté de escapar, pero la criatura se acercó cada vez más, casi atrapándome. Finalmente, tropecé y caí al suelo. La criatura se abalanzó sobre mí, sus dientes afilados listos para morderme. Pero entonces, algo extraño sucedió. La criatura se detuvo de repente y comenzó a temblar. Y de repente, desapareció en el aire. Estaba solo, en la oscuridad, respirando fuertemente y sudando. Comencé a retroceder, tratando de encontrar la salida de la cueva. Pero me di cuenta de que estaba perdido. Me había adentrado demasiado en la cueva, y no tenía idea de cómo volver atrás. La oscuridad parecía cerrarse alrededor de mí, y sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Continué avanzando, buscando desesperadamente una salida. Pero cada paso que daba parecía llevarme más profundamente en la cueva. El aire se volvió más denso, más cargado de ese olor putrefacto que me había hecho sentir incómodo desde el principio. Finalmente, llegué a otra sala, pero esta vez estaba llena de esqueletos, todos ellos colocados en extrañas posiciones. Algunos parecían estar en pleno combate, otros en un baile macabro. Me detuve en seco, mirando con horror a mi alrededor, sabiendo que algo terrible había sucedido allí. De repente, un sonido de algo que se arrastraba llamó mi atención. Me di la vuelta para ver a una figura caminando hacia mí. Al principio, no pude ver claramente quién era, pero a medida que se acercaba, pude ver que se trataba de una mujer vestida con ropas antiguas, con el cabello oscuro y una mirada penetrante. Me dijo que me detuviera, que no siguiera avanzando, pero yo no podía hacer caso omiso de mi instinto de supervivencia. Seguí adelante, pasando por la mujer, que se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La cueva parecía estar viva, como si respirara, y me di cuenta de que había algo mucho más siniestro que un tesoro oculto allí. Y entonces, el suelo comenzó a temblar y a sacudirse, y escuché un rugido que parecía venir del interior de la tierra. De repente, una grieta se abrió en la pared, y una enorme figura emergió de ella. Era un demonio, una criatura con cuernos y garras afiladas como cuchillos. Me miró directamente, y supe que había llegado mi fin. Pero antes de que pudiera atacarme, escuché un sonido distante, como si alguien llamara mi nombre. Miré hacia la grieta, y vi a una figura familiar, un amigo que había venido conmigo a explorar la cueva. «Vamos, salgamos de aquí», gritó mi amigo, y corrí hacia él, alejándome de la criatura que nos perseguía. Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva, y escapamos a la luz del sol. Miré hacia atrás, y vi que la cueva había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero sabía que no era el final. Había algo más allí, algo que no podía explicar, algo que me aterrorizaba. Sabía que tenía que regresar, que tenía que descubrir qué había sucedido en esa cueva, y enfrentar mis miedos de nuevo. Así que, en lugar de alejarme, decidí investigar más a fondo. Sabía que había algo allí que necesitaba ser descubierto, y estaba decidido a descubrirlo, sin importar cuál fuera el costo.
Pasaron días y semanas después de mi primera visita a la cueva maldita, pero no podía dejar de pensar en ella. Las imágenes de los esqueletos, la criatura demoníaca y la misteriosa mujer vestida de época, no me dejaban en paz. Finalmente, decidí que tenía que regresar. Tomé mis cosas y salí de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Conduje por horas hasta que llegué al pueblo cercano a la cueva, donde alquilé una pequeña cabaña para pasar la noche. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me dirigí a la entrada de la cueva. Esta vez, estaba mejor preparado. Llevaba una linterna, un cuchillo y un mapa de la zona. La entrada de la cueva estaba abierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Me adentré en ella y seguí el camino que había tomado la vez anterior. Los esqueletos todavía estaban allí, y parecían haberse movido desde la última vez que los vi. Continué avanzando hasta que llegué a la gran sala, donde había visto por primera vez a la misteriosa mujer. Miré a mi alrededor y vi que todo estaba igual que la vez anterior, excepto por una cosa. Había una pequeña mesa en el centro de la sala, con un libro abierto sobre ella. Me acerqué a la mesa y tomé el libro. Parecía muy antiguo, con páginas amarillentas y un olor a polvo. Comencé a leer, y me di cuenta de que era un diario escrito por alguien que había estado en la cueva hace muchos años. El diario hablaba de un grupo de exploradores que habían entrado en la cueva buscando un tesoro, pero que se habían encontrado con algo mucho más peligroso. Había menciones de la criatura demoníaca, de la misteriosa mujer y de una maldición que había caído sobre ellos. Seguí leyendo, cada vez más fascinado por la historia que se estaba revelando ante mí. Pero entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la misma mujer de la vez anterior, mirándome con una expresión de tristeza en su rostro. No deberías estar aquí, dijo ella en voz baja. Es peligroso. Pero no podía detenerme. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Continué leyendo el diario, hasta que llegué a la última página. La última entrada hablaba de un ritual que se debía realizar en la cueva para liberar a los espíritus atrapados allí y romper la maldición. El diario indicaba que el ritual debía realizarse en la noche de la luna llena, y que había que traer ciertos elementos para llevarlo a cabo. Miré hacia arriba, y vi que la luna estaba llena en el cielo nocturno. Sabía lo que tenía que hacer. Salí de la cueva y regresé a mi cabaña, donde recogí los elementos necesarios para el ritual. Luego, volví a la cueva y comencé a prepararme para el ritual. Encendí velas, dibujé círculos y coloqué los elementos en su lugar. Cuando todo estuvo listo, comencé a recitar las palabras del ritual tal como habían sido escritas en el diario. De repente, sentí una presencia a mi alrededor, una fuerza sobrenatural que comenzó a moverse a mi alrededor. Me di cuenta de que había invocado a los espíritus atrapados en la cueva, y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para liberarse de su prisión. La habitación se llenó de gritos y gemidos, y pude ver formas oscuras moviéndose a mi alrededor. De repente, sentí algo agarrándome por el hombro. Me di la vuelta y vi a la criatura demoníaca que había visto la vez anterior. Su piel era negra como la noche, y sus ojos rojos parecían arder con un fuego infernal. Me lancé hacia atrás, tratando de escapar de la criatura, pero era demasiado rápida para mí. Me agarró con sus garras y me levantó en el aire, mientras comenzaba a emitir un sonido que era como el de 1.000.000 de almas atormentadas. Pensé que era el fin para mí, pero entonces la mujer vestida de época apareció frente a mí. Me miró con una expresión de tristeza y compasión, y luego comenzó a recitar palabras que no podía entender. De repente, sentí una fuerza empujándome hacia atrás, como si algo estuviera tratando de liberarme de las garras de la criatura demoníaca. Comencé a sentir que mi cuerpo se deshacía en el aire, como si estuviera siendo arrancado de mi piel. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en otro lugar. No sabía dónde estaba, pero podía sentir que estaba en un lugar oscuro y peligroso. Miré a mi alrededor y vi a varios personajes de terror famosos, como Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. Todos ellos estaban mirándome con una expresión amenazante en sus rostros, como si quisieran hacerme daño. De repente, escuché una voz susurrando en mi oído, y supe que era la mujer vestida de época. Ahora estás en el reino de los monstruos, dijo ella. Y tendrás que luchar si quieres sobrevivir. No sabía qué hacer, pero luego recordé el cuchillo que había traído conmigo. Lo saqué de mi bolsillo y lo sostuve con firmeza, preparándome para cualquier cosa que pudiera venir. De repente, un aullido llenó el aire, y vi al hombre lobo corriendo hacia mí a toda velocidad. Traté de esquivarlo, pero no fui lo suficientemente rápido, y me agarró con sus garras. Comencé a luchar con todas mis fuerzas, apuñalándolo con mi cuchillo, pero parecía invencible.
Luego, recordé las palabras del diario, y supe lo que tenía que hacer. Comencé a recitar las palabras del ritual, y de repente sentí una fuerza creciente dentro de mí. La criatura pareció sentir la misma energía, y comenzó a retroceder, a medida que mi poder aumentaba. De repente, la criatura se detuvo en seco, y comenzó a emitir un sonido aterrador. Luego, explotó en una nube de humo y ceniza, dejándome solo en el reino de los monstruos. Miré a mi alrededor, y vi que los otros monstruos estaban retrocediendo, temerosos de mi poder. Me di cuenta de que había adquirido el poder de los espíritus atrapados en la cueva, y que podía usarlo para luchar contra cualquier monstruo que se interpusiera en mi camino. Comencé a caminar por el reino de los monstruos, luchando contra cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Drácula intentó atacarme con sus colmillos afilados, pero lo esquivé y lo apuñalé en el corazón con mi cuchillo. Frankenstein intentó aplastarme con sus manos gigantes, pero usé mi poder para lanzarlo lejos de mí. El hombre lobo intentó atacarme de nuevo, pero esta vez usé mi poder para transformarlo en un perro indefenso. Finalmente, llegué al final del reino de los monstruos, y me encontré cara a cara con la criatura más aterradora de todas. Era un ser enorme, con tentáculos retorcidos que se movían en todas direcciones. Sus ojos brillaban con una luz malvada, y podía sentir su aliento caliente en mi piel. Comencé a recitar las palabras del ritual de nuevo, y sentí una fuerza aún mayor dentro de mí. La criatura intentó atacarme, pero esta vez pude esquivarlo con facilidad, y luego la apuñalé con mi cuchillo. La criatura comenzó a temblar y a desvanecerse, y finalmente desapareció en una nube de humo. Me di cuenta de que había derrotado a todos los monstruos en el reino de los monstruos, y que ahora era el rey de este mundo oscuro y peligroso. Miré alrededor, y vi que había una puerta al final del reino de los monstruos. Sabía que si la cruzaba, podría volver al mundo real. Pero también sabía que había muchos más monstruos allí fuera, esperando para enfrentarse a mí. Decidí que estaba listo para cualquier cosa que pudiera venir. Tomé mi cuchillo y mi diario, y caminé hacia la puerta, lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. La aventura estaba lejos de terminar. Crucé la puerta hacia el mundo real y me encontré de nuevo en la cueva oscura y fría. Miré mi diario y vi que había pasado más de una noche en el reino de los monstruos. Pero no importaba. Había obtenido el poder y la experiencia necesarios para luchar contra cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Comencé a caminar hacia la salida de la cueva, lista para enfrentar cualquier cosa que pudiera aparecer. Sabía que la aventura no había terminado todavía, y que habría muchos más peligros en el camino. Pero estaba preparada. Tenía mi cuchillo, mi diario y la fuerza de mi experiencia. No había nada que pudiera detenerme. Mientras salía de la cueva, una sensación extraña me invadió. Me di cuenta de que había algo más allá de la cueva, algo aún más peligroso y aterrador que cualquier monstruo que había enfrentado antes. Pero estaba lista. La aventura acababa de comenzar. Y yo estaba lista para